mejor escenario, yo les aseguro que lo estamos construyendo día a día y que las cifras sí nos van a dar la razón. Y no solamente en estos 10 estados, porque el compromiso es que a partir de darles todos los apoyos a estas 10 entidades, estamos ya observando las que siguen y por supuesto que también habrá recursos para todas ellas. El secuestro es un objetivo y sí, las cifras tendrán que hablar y por supuesto las podremos comentar con todos ustedes. Y solo a la diputada Aguilar, no estamos negociando con la empresa, de ninguna manera, diputada. Es una apreciación errónea. Estamos en estricto apego a lo que nos confiere la ley, aplicándola y por supuesto resolviendo fundamentalmente el tema que daña la salud y el medio ambiente en esta región del estado de Sonora. De ninguna manera vamos a negociar y por supuesto que sí nos interesa que las condiciones adversas puedan rápidamente ser superadas. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra nuestra compañera Sonia Rincón Chanona para hacer su comentario hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Cedo la presidencia para continuar con la segunda parte de la comparecencia al diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Gracias, presidente. Para dar continuidad a esta segunda ronda, le toca el turno al diputado Luis Antonio González Rondal. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, con relación a la pregunta dada con antelación, permítame reconocerle a usted y al Gobierno de la República la apertura al diálogo y la estrecha relación que ha mantenido con el Congreso de la Unión. Si consideramos, al igual que don Jesús Reyes Heroles, que la política puede transformar las realidades nacionales, tenemos frente a nosotros muchas que demandan nuestra conjunta participación. Un eje toral lo constituye el respeto a los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, tema que nos compete a todos. El compromiso de México con los derechos humanos debe ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática, es decir, no solamente como estrategia de gobierno, sino como una verdadera política de Estado. En ello hemos tenido importantes avances. Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para materializar y dar cumplimiento a la reforma constitucional de derechos humanos. Es nuestra convicción la creación de instancias para la protección de las garantías fundamentales. Es para nosotros una de las características esenciales del fortalecimiento de la democracia que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas. En este proceso, mención especial merece la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, que estableció el principio pro persona como eje esencial de nuestro sistema jurídico, incluyendo aquellos derechos contemplados por los tratados internacionales. Actualmente, se tiene la oportunidad de marcar una nueva ruta en la manera en la que garantizamos y protegemos los derechos humanos, con las reformas legales que se ha dado ya el primer paso, pero viene la tarea más importante, lograr que la ley refleje ese ámbito en la vida de cada uno de nuestros conciudadanos. Pues no hay tranquilidad que valga si no se da en un marco de libertades y respeto a la dignidad humana. Por ello, señor secretario, permítame preguntarle, ¿qué pasos se han dado y se están dando para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como para cumplir con nuestros compromisos internacionales en la materia? En el Partido Nueva Alianza, estamos seguros que para la consolidación de nuestra democracia, más allá de su carácter procedimental, es condición imprescindible que los mexicanos ejerzan a plenitud sus derechos humanos. La protección y salvaguarda de los mismos, reitero, nos compromete a todos. Desde Nueva Alianza, con relación a este tema, no pretendemos ser observadores pasivos en torno al mismo y su implementación, sino desde nuestra responsabilidad ser agentes de cambio que conduzcan a su exacta aplicación y plena observancia,
que se enraíce en todas y todos los mexicanos. Por último, permítame a nombre de mi grupo parlamentario y el propio tomarle la palabra para conocer todas y cada una de las cifras y, por qué no, de las acciones y protocolos que se realizan de manera cotidiana en la dependencia a su cargo. Tenga la certeza que en el grupo parlamentario Nueva Alianza encontrará unos interlocutores que sabrán escuchar, coincidir y, por qué no, también disentir, pero siempre dispuestos a construir lo que mejor convenga a la sociedad mexicana. Es cuanto. Gracias, diputado González Rondal. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Diputado Luis Antonio González, si me permite, lo primero es comprometer a ustedes, diputadas y diputados, que el subsecretario Felipe Solís habrá de hacerlo por escrito para que se pueda hacer una comisión, puedan asistir todos, pero que se conozca de dónde provienen, cómo se logran estas cifras y cómo se están perfeccionando para que todos puedan tener confianza en lo que es y viene de las propias procuradurías estatales, y que es de nuestro interés que haya confianza en que nada se quiere ocultar y todo se quiere saber. En materia de derechos humanos, la meta que se ha establecido es hacer una verdadera sociedad de derechos. Y recordemos que a este gobierno le corresponde hacer la implementación de acuerdo a la reforma del 2011, tan importante, y que se basa en tres vertientes fundamentales: articulación, capacitación y difusión. Un paso fundamental fue que en junio de este año se presentó un diagnóstico sobre la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. Es un tema muy importante porque ahí cada poder valoró los avances que se habían alcanzado, que se están dando, y por supuesto hicieron las observaciones, y es un documento que incluso recuerdo palabras del señor rector en el que manifestaba que es a partir de saber dónde estamos como podemos verdaderamente valorar y accionar los trabajos hacia donde queremos llegar. Y por ello es que se instaló el Consejo Ciudadano para la implementación de esta reforma constitucional, y con ello el presidente de la República envió varias iniciativas en esta materia, en materia de suspensión de ejercicio de garantías y expulsión de extranjeros, como lo mandata la reforma del 2011. Adicionalmente, algunos que les quiero referir. Se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, un tema también fundamental. Se aprobaron las reformas de la Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas, hecho por el Congreso. Y esto, quiero reiterar nuevamente, la baja sensible en las recomendaciones de derechos humanos, las quejas que existen ante la Comisión y que en el caso del Ejército rebasan el 50%. Hemos dado cumplimiento a todas las recomendaciones, pero no solo los locales, desde la Comisión Nacional, sino iniciando prácticamente la Administración Federal, las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas esas recomendaciones las hemos también atraído y, por supuesto, con toda responsabilidad, hemos cumplido a cabalidad. Hay indicadores hoy para medir y evaluar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Se está generando o se prevé un mecanismo que integra información actualizada, accesible, oportuna, confiable, y que entonces todos podamos ir observando, ir viendo el avance que tenemos en esta materia, que es para nosotros muy importante. Si queremos el desarrollo de nuestro país sin afectación a los derechos humanos de las personas. Si queremos un México en paz, en tranquilidad,
sin afectar los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Gracias. Secretario, tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Luis Antonio González Rondán. Muchísimas gracias, diputado. Se le agradece su generosidad. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Vamos a aprovechar el tiempo. Adelante, diputado. Mire, señor Chong, con sus propios datos, como lo señala la propia Secretaría de Gobernación en el diagnóstico del Programa Sectorial de Gobernación 2013-18, publicado ya el 12 de diciembre del 2013, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013. Señalan que 7 de cada 10 mexicanos manifestaron sentirse inseguros en la entidad federativa donde viven, 72.3%. Asimismo, el 58% de la población de 18 años y más consideró que la inseguridad era su principal preocupación, que solo de 8 de cada 10 delitos que se cometen son denunciados. Esto significa que el 92% no son reportados, por lo tanto no derivan en averiguación previa y solo el 1% de estos actos ilícitos que se denuncian se persiguen hasta lograr una sentencia. Y podría seguir hablando de sus propios documentos, así como de que usted preside en ausencia del presidente el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde están todos los secretarios que tienen que ver con la misma materia, gobernadores, jefe del gobierno del Distrito Federal. Y en este marco es evidente que el sistema de información criminal que la ley atribuye a su secretaría no cumple sus funciones, puesto que la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno federal y las entidades de federación en materia de seguridad pública, investigación y persecución del delito no ha sido capaz a casi 1 año, 6 meses de la reforma legal de procesar y ordenar la información criminal. Aunado a las preguntas presentadas en la intervención anterior, mismas que ratifico para su respuesta porque no las ha tocado, en materia de apoyo que prestan las Fuerzas Armadas a los cuerpos civiles de seguridad pública, afirmamos que el discurso de combatir al crimen organizado con estrategias sustentadas en la inteligencia no existen. Muestra de ello es el conocimiento inmediato que de los hechos de Tlatlaya por parte de la PG de la República, hechos sucedidos el 30 de junio de este año y ventilados por medios de comunicación internacionales, cuya investigación se atrae apenas en estos días, una vez que la Procuraduría del Estado de México había conocido de los hechos. De esto hablamos y no de la opinión pública sobre las Fuerzas Armadas. Les reitero para que no se olviden mis preguntas. La actuación del Ejército en casos de combate directo a grupos armados se hace bajo la coordinación y supervisión de las autoridades civiles. ¿Qué autoridad civil coordinó, supervisó y dio cuenta de la actuación de elementos del Ejército en el caso Tlatlaya? Las funciones de investigación y persecución de los delitos y delincuentes por parte de las Fuerzas Armadas son del conocimiento de la Secretaría de Gobernación. También les reitero la pregunta, ¿qué información tenía el sistema de inteligencia de la Secretaría a su cargo del grupo de civiles presuntamente miembros de la delincuencia organizada o bien la Procuraduría General de la República u otros niveles de policía o investigación en el ámbito estatal o municipal que requirieron el apoyo o intervención del Ejército, en este caso, Tlatlaya? ¿En qué medida las entidades de la Federación cumplen con los protocolos de información al Sistema Nacional de Información Criminal bajo su coordinación? ¿En qué medida las procuradurías de los estados informan veraz y oportunamente de hechos delictuosos de competencia federal? ¿En qué medida esta información se utiliza por las fuerzas policiales para la investigación y persecución de los delitos y justifica el apoyo de las Fuerzas Armadas? Por otra parte,
Quisiera brevemente decirle que el tema de los desaparecidos no es un problema de semiótica, por esto de los no localizados, es una triste realidad, y yo ya ante el Procurador General de la República, en efecto he demostrado cómo las cifras que emite la Secretaría de Gobernación y la PGR presentan y no justifican falta de coordinación y verificación de la información de las Procuradurías de Justicia, de las entidades federativas con estos órganos que ustedes dirigen. Y lo que es peor, que no hay una atención de la Ley General de Víctimas que se ordena para la integración del Reporte Nacional de Personas desaparecidas. Hay cifras inconexas y dispersas, y lo que es peor, no hay atención a las víctimas. Por eso le preguntamos, ¿puede indicarnos con certeza y objetividad el número de personas desaparecidas que la PGR le haya informado, que investiga en forma real? ¿Cuántas personas familiares desaparecidos se encuentran asistidas por la PGR en el marco de la ley de víctimas que usted sepa? Y por último, mire, la falta de transparencia en los resultados de acciones contra el crimen organizado da pauta a dudas fundadas en el quehacer de las dependencias responsables de la seguridad pública en nuestro país. La investigación y persecución de delitos es discrecional, tiene un fondo político. Los resultados de la política federal hacia los grupos de autodefensa es muestra de ello. Se criminaliza a quienes no acatan las estrategias implementadas en el afán de callar la inconformidad de la sociedad civil. ¿Cuál es la razón para criminalizar a unos y justificar a otros en las acciones de autodefensa? ¿Por qué perseguir a unos con todo el aparato del Estado y encarcelarlos sin las garantías procesales que garanticen una justicia imparcial? Con el pésimo manejo mediático de la estrategia implementada con las autodefensas en Michoacán, la opacidad en la información y la inacabada recuperación del Estado de manos del crimen organizado, más allá de lo que el gobierno federal justifique o acredite, Mireles es un preso político, al igual a los que apresaron de Holbox, al igual que Nestora Salgado, que Mario Luna y Fernando Jiménez y otros más, que sin duda hacen que los verdaderos ciudadanos le exijamos al gobierno federal su libertad inmediata e inconstitucional. Y, señor secretario, yo como los ciudadanos que nos estarán escuchando y los que no nos escuchan, esperamos respuestas y no silencios. El que calla, otorga. Gracias, diputado. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Diputado Huerta Ladrón de Guevara, es incorrecto que usted señala que la PGR apenas a partir de algunos señalamientos en organismos internacionales esté viendo este tema de Tlatlaya. Lo he reiterado y quiero volverlo a decir, como lo dijo el procurador, ha estado abierto la investigación, porque se han venido sumando más y más elementos para poder lograr una aclaración y una determinación final de lo que ahí sucedió. No es nuevo el que la PGR esté investigando este caso. ¿Qué movió al ejército a estar en este lugar? Bueno, es muy importante su pregunta porque esta región, y particularmente este lugar, estaba siendo permanentemente sus habitantes lastimados con violaciones a las personas por la comisión de diferentes delitos, y me abstendré de hablar particularmente de cada delito, pero todos ellos graves, y teníamos denuncias permanentes y teníamos investigación en la región. Lo que tengo en conocimiento es que, porque fue en la noche, en la madrugada, el ejército va al llamado de una denuncia en la que se habla de secuestradas o en la que se habla también de estar ahí un grupo
con varias camionetas y un grupo armado que estaba en esta bodega. Sí viene de una investigación en la región, en el municipio, y de graves y serias señalamientos de los pobladores que ahí habitan, que habían estado en condiciones de encierro respecto a su libertad que les ocasionaban estos delincuentes o estos presuntos delincuentes. Sí tenemos protocolos de información, diputado. Quiero decirle que tenemos bases de datos muy importantes. No perseguimos solamente a supuestos delincuentes, sino tenemos toda una historia por región de lo que puede estar sucediendo y le damos seguimiento para encontrar, entonces, con acciones, sí, con el uso de las fortalezas del Estado mexicano de inteligencia, poder encontrar a los delincuentes, poder disminuir la comisión de delitos. Sobre los no localizados, diputado, pues quiero invitarlo, quiero que conozca la base de datos, quiero dejar de estar en un quién tiene la razón, sino más bien acudir a la información que nos dé la razón y que pueda ver que este no debe ser un instrumento de discurso ni de enfrentamiento, sino todo lo contrario, de entendimiento de que hay un problema, pero que hay protocolo que nos permite estar dándole seguimiento a las personas no localizadas. Pero también hay personas que están señaladas en diferentes organismos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenemos registradas nosotros, de personas que no encuentran sus familiares, que ya siguieron todo el protocolo y que saben además, o hay señalamiento de que pudieron desaparecer por alguna otra circunstancia diferente a todos los otros elementos que permiten tener la cifra de no localizados. Hay una serie de familiares con la que nos reunimos cotidianamente, tanto en la Procuraduría General de la República y coordinados con la Secretaría de Gobernación, para darle seguimiento. Y le damos seguimiento en lo que ellos solicitan, que son los procedimientos que se requieren en las procuradurías estatales para poder localizar a sus familiares. Y estamos atendiendo caso por caso, diputado, caso por caso de los familiares. Desde nuestra llegada encontramos a grupos parados afuera de la Secretaría que exigían atención, y lo que hemos venido haciendo no solo es atenderles, sino ayudarles y respaldarles para poder encontrar, en cualquier circunstancia, dicho por ellos, a sus familiares. Y sobre las personas que usted señala que están hoy o en un proceso legal o ya con una sentencia, pues creo que todos estamos convencidos que estamos en un país en el que el respeto a la ley es el que debe valer y que entonces, más que señalamientos, sabremos que revisar qué hizo que a un juez pudiera a una supuesta secuestradora, a un supuesto delincuente, darle una sentencia definitiva por la comisión de diferentes delitos. Creo que más que abogar por unos u otros, hay que ver qué tipo de delitos son los que cometieron y todos estar sujetos a las determinaciones legales que al lugar cuando se da todo un proceso legal. Y reiterarle respecto a los que en Michoacán, por circunstancias complejas, difíciles, tuvieron que organizarse, los hemos venido respaldando. Y están hoy dentro del marco legal, apoyando y respaldando para devolver la tranquilidad al Estado de Michoacán. Quienes en el amparo de esta posibilidad cometen alguna acción al margen de la ley, por supuesto que no lo permitiremos y lo señalaremos ante la autoridad correspondiente. Gracias, secretario. Tiene usted la palabra, diputado Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 3 minutos. Ahora más que nunca
qué lenta y mal anda la procuración de justicia y la seguridad pública en este país. Dice que no dudo que existan estos intentos de protocolos de información. Lo que yo sostengo es que la inteligencia no se ve por ningún lado, ni mucho menos acciones preventivas. Ya la opinión pública internacional y nacional nos tendrá que decir, como el día de hoy. Hoy la estridencia, no es que yo traiga un cartel aquí, la estridencia está en las fotos que publica La Jornada el día de hoy. No hace falta más que ver esas fotografías para saber que algo anda mal, y muy mal en este país. Por otro lado, sí, el 22 de mayo usted, ante los senadores, dijo cifras ya sobre los desaparecidos. Lo cito textualmente: del 2006 al 12 tenemos más de 27,000 reportes de personas desaparecidas, y hoy con este dato que les doy, les decía a usted, tenemos 13,000 reportes de desaparecidos, pero los datos siguen. Del 2012 al 14, otra vez hay 16,000 que se han reportado nuevamente como no localizados, y dice usted, y quiero decirles que se han encontrado 8,000 vivos y 385 muertos, y entonces tenemos hoy no localizados de esta nueva cuenta 8,000 nada más, un poco lo que intentó decir hace un rato. La Organización de Amnistía Internacional, eso se lo digo yo, aseguró que el gobierno de México no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el país, y que además resulta preocupante no saber cuántas son víctimas de desaparición forzada. Informaron que al 21 de agosto del 14, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22,322. Y por último, la interpretación de la Constitución y de la ley en el discurso político puede justificar actos de administración y de gobierno que encubren la ineficiencia de la política que implementa el gobierno federal en materia de seguridad pública. En el cumplimiento de la Constitución y la ley, los operadores políticos y jurídicos tienen retos en cumplir con los principios y normas que protegen y garantizan los derechos fundamentales. La máxima publicidad abona la transparencia y rendición de cuentas. En el ámbito de la doctrina constitucional internacional se implementa un principio poco difundido, el principio de corrección funcional, el cual consiste en que cada uno de los entes del Estado se encuentran en posición para hacer de mejor manera aquello para lo cual fueron diseñados. Principio de corrección funcional que no se observa en política interior y seguridad pública a 2 años de haber asumido el gobierno Peña Nieto. Ha consumido la tercera parte de su periodo de gobierno. Al igual que el prometido crecimiento económico, la gobernabilidad democrática en condiciones de seguridad y paz no se vislumbra. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántos extorsionados y amenazados ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuántos desaparecidos exigen las políticas que todavía no se implementan en este régimen? De verdad, no lo digo con gusto. ¿Cuánto más aguanta este país, este régimen de injusticia, de opresión, de corrupción y de privilegios? Señor secretario, ojalá reflexionara esta última parte de mi intervención. Gracias. Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Tiene el uso de la palabra diputado Alfonso Durazo Montaño. Señor secretario, como es de su conocimiento, el 6 de agosto pasado marcó a los sonorenses con la mayor tragedia en la historia de la minería en el país. De tal manera dramática es la tragedia que el propio secretario de Semarnat la calificó como la mayor tragedia de la minería en la historia de México. Esto incluye al drama
que representó la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos. Se integró una comisión del Congreso que fue dando pasos atinados, pero invariablemente siguiendo las decisiones previas del gobierno. Está trabajando ya un fideicomiso y demás. Sin embargo, los sonorenses nos preguntamos cómo es posible que en el marco de una tragedia de esta naturaleza que no había conocido el país en toda su historia, haya estado ausente el presidente de la República, tan sensible como se ha mostrado ante los huracanes, ante los terremotos y algunas otras acciones, o mejor dicho, impactos de esta naturaleza. La única explicación que a nivel de especulación nos damos los sonorenses es que al presidente de la República no le gustaría mezclarse con la fealdad de las imágenes que representa producto de la contaminación, y que estas imágenes no tienen con mucho el glamour mediático de las altas olas que levanta un gran ciclón o del hechizo de las imágenes de los propios huracanes. Yo creo que es imprescindible que el presidente de la República acuda a la zona, no solo para dinamizar la respuesta del gobierno federal, sino para mostrar a los dueños de aquellos grandes grupos que han abusado, particularmente ahora, señor secretario, frente a la luz de empresas inmanejables que seguramente se presentarán en el país ante la apertura energética. Creo que el motivo de la visita del presidente a la zona sería para decirle a esos grandes poderosos que hasta ahí se estira la liga, que no será permitido ya el pago de violaciones a la ley con lealtades políticas, que es imprescindible que todos ellos acepten un hasta aquí. No hay gobierno capaz de ir controlando a cada uno de estos grupos de manera individual. Solamente la definición de una política pública que se haga respetar escrupulosamente podrá contenerlos en el ámbito de la legalidad. Por eso, secretario, le pido que recoja la sugerencia de que el presidente acuda a la zona, si es que no hay la preocupación de que esta visita lo muestre enfrentado, personalmente enfrentado con uno de los grandes poderosos del país, que es el Grupo México. Germán Larrea, de Grupo México, cuya arrogancia ante las autoridades es histórica, indigna e inaceptable. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Durazo. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Diputado Ladrón de Guevara, quiero reiterar que si queremos que este diálogo tenga efectos secundarios para bien del país, mínimamente se puedan aceptar posibilidades de encuentro posterior a este momento. Y eso quiere decir que podremos ver si lo que afirmo en la atención a los familiares, si lo que afirmo en las cifras y lo que afirmo particularmente en la atención y seguimiento a los planteamientos de las y los diputados, ¿es correcto o no correcto? Por supuesto que se les atiende a los familiares, por supuesto que
vemos y observamos las consideraciones que tienen estos organismos internacionales, pero los familiares están aquí en México y nosotros estamos aquí en México. Y más que leer estos datos que a todos nos sirven, pues creo que es más importante verlo en cómo está la circunstancia real cuando acepte una invitación al respecto. Respecto al diputado Durazo, sí es la peor tragedia, lo dijo el secretario, así lo ha asumido el gobierno de la República y así lo ha enfrentado. El presidente en todo momento es el que ha estado al frente de las decisiones que se han tomado para el lugar que ya les expliqué hace un momento, diputado. No importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño del capital, no importa el tamaño de la afectación que pudiera dar a la economía de una región, del estado o del país, si esta no cubre con los requisitos, con la ley para la protección de las familias de nuestro país. Le dejo bien claro, diputado, permítame hacerlo de esta manera, el que este tipo de acciones como el fideicomiso, que también es histórico, por cierto, y que si bien no se tiene una estimación completa al respecto, sí sabemos que puede estar por ese orden, pero hay la decisión clara, como lo dije, que si se requieren más recursos, hay el compromiso de ponerlos en la mesa para poderlo llevar a las comunidades y a las personas. Y por supuesto que el presidente va a los eventos complejos, difíciles, los enfrenta, y por supuesto que en este también no solo está presente en sus decisiones, estará presente físicamente. Es el respaldo absoluto a la gente en nuestro país, a los ciudadanos, en circunstancias adversas, y por supuesto que recibo con el respeto que lo hizo la sugerencia, pero quiero decirle que el presidente lo está atendiendo y lo va a atender directamente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño. Adelante, diputada. Tiene usted la palabra, la diputada Marta Beatriz. Señor secretario, le saludo con respeto, pero no con el aplauso fácil que le otorgan algunos de mis compañeros diputados. Lamento que este acto, que debiera de ser uno de rendición de cuentas y contrapeso entre poderes, termine siendo solo una pasarela. Este ejercicio es producto, sí, de una idea muy mal entendida de las comparecencias, pero hay algo más de fondo en esto. Habló usted de la narrativa triunfalista, de transparencia, democracia, gobernabilidad, programas de desarrollo social en donde la mayoría de los ciudadanos no aplican o no son candidatos a estos programas sociales. Vivimos en los tiempos del espectáculo político. Las campanas se han echado al vuelo, el presidente y los suyos deciden estar transformando y moviendo al país, dicen, para que ahora sí vivamos en un país de primer mundo. Pero hay otro México, señor secretario. Hay otras fuerzas políticas que nos oponemos con dignidad al proyecto de nación que ustedes promueven y que legisladores sin escrúpulos respaldan. Me gustaría que así como en un inicio tomó los micrófonos del lado izquierdo, hacia ese mismo lado volteara a la política de México y hacia ese México real que usted y los de su gobierno no quieren ver, hacia esa oposición que no escuchan. Esa misma oposición la encontrarán en las calles, en los ejidos, en las universidades, en las entrañas de un México cansado del discurso reformador
y el modernista que han vendido como la panacea del gobierno y sus aliados. Allí, en la implementación de sus reformas estructurales, encontrarán a la oposición, una oposición fundamentada. Claro ejemplo es la manifestación que se mostró ayer por parte del Instituto Politécnico Nacional, lo cual aplaudo. Siempre he sostenido, los jóvenes de hoy tendrán que luchar por un país más justo, donde se respeten verdaderamente y equitativamente los derechos humanos fundamentales establecidos en la Carta Magna. La Secretaría de Gobernación, como encargada de la política interior, no solo tiene la misión de que el proyecto del Ejecutivo avance, sino velar también por la inclusión de otras voces, es decir, por garantizar una gobernabilidad realmente basada en la participación de todos, no discrecional y aplastante como se ordena desde su escritorio en este poder. Tocando el tema de esa transparencia, democracia y gobernabilidad de la que usted habla, me preocupa. Y haciendo referencia y retomando la participación de mi paisana, Rocío Reza, lo que sucede en el estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, le digo y le informo, se están robando el dinero. ¿Y sabe qué es lo que más nos preocupa? La situación que menciona de que estos recursos ahora los va a manejar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la cual soy egresada. Y quiero decirle por qué es la preocupación, porque de las dos instituciones que están en Ciudad Juárez y en el área del Valle de Allende, los dos hermanos del gobernador del estado de Chihuahua son los rectores de estas universidades. Entonces es una situación muy preocupante, ya que nos hemos convertido en el lugar número 3 de la deuda pública más grande en el estado de Chihuahua, con casi 50,000 millones de pesos. Por eso nos ubicamos en el tercer lugar a nivel nacional. Venimos, sin duda, de 2 sexenios en los que la secretaría que usted encabeza actualmente, fue banalizada y desmantelada. No se hizo política en 12 años, estamos conscientes. La visión tecnocrática y la incapacidad de los gobiernos panistas les llevaron a hacer de la Secretaría de Gobernación, primero, una instancia que negociaba esquizofrénicamente y que nada lograba, y luego una vocería de guerra que sabía más de balas que de acuerdos. Hoy es innegable que el gobierno emanado del PRI ha buscado dejar atrás esta fórmula, pero solo para ir más atrás, en un retroceso a los tiempos de la poderosa Secretaría de Gobernación que todo sabía y todo controlaba. Si los panistas no gobernaban ni su propia casa, ¿cómo ahora ustedes quieren hacerlo en la casa de todos los mexicanos? Y no importa vulnerar para ustedes los derechos humanos de cada individuo. Hay una restauración institucional y la política de un centralismo francamente abierto. Señor secretario, hay 2 caminos para restaurar la capacidad política y dejar atrás el triste legado panista. Está el camino del respeto hacia las otras voces, el camino de la negociación con todos y para todos y de la aplicación indistinta de la ley. Por si fuera poco, también comento la coordinación entre el gobierno y el constante diálogo político del que tanto se han ufanado, ha quedado en segundo término ante un concierto de acusaciones y diatribas en las que nadie, absolutamente nadie, se hace responsable. Como por arte de magia, descubrieron que el infame gobernador Padres había construido una megapresa para satisfacer la sed de su familia y de sus socios, robando el recurso a quienes más lo necesitan. Por su parte, asumiendo su papel de verdadero cacique, decidió que la relación
entre el gobierno federal depende de sus caprichos y de la raja política que pueda obtener. Utilizan el sufrimiento de la gente para golpear al adversario, aplican la ley de conveniencia y en el fondo terminan por encubrir a los poderosos que abusan de las necesidades de las personas y de la debilidad de nuestras instituciones. Mucho se ha hablado también de este ecocidio en el estado de Sonora. Yo le pediría, señor secretario, que fuera más claro. ¿Qué se está haciendo para atender realmente este acto de corrupción con esta presa del gobernador Padres? Y la otra, ¿qué se está haciendo para resolver realmente todos estos actos de corrupción en el cual se ve involucrado esta tragedia y este ecocidio tan grande en el estado de Sonora? Y la otra es, ¿aplican la ley realmente, señor secretario? ¿Es cuánto? Gracias, diputada Marta Beatriz Córdoba. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica García de la Fuente. Muchas gracias, presidente. Señor secretario, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo trataré de ser muy concreta y muy precisa, alejarme de los adjetivos calificativos y basarme en datos de un problema que aqueja a muchos jóvenes de nuestro país. Como ya hemos podido ver a lo largo de este extenso diálogo y muy enriquecedor, el bienestar de las y los mexicanos es una tarea que tiene muchas aristas muy distintas. Bajo esta lógica, la inversión que se haga hoy en materia poblacional tendrá frutos a mediano y largo plazo, pero también lo que no se haga redundará en problemas estructurales hacia el futuro. Por ello considero que otro de los aspectos de gobernabilidad importantes que atiende la Secretaría a su cargo tienen que ver con las políticas poblacionales, de los derechos humanos y en contra de la violencia hacia las mujeres, que no se pueden entender más que como la suma de sus partes. Hoy, 26 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en los Adolescentes. Y en México tenemos tasas de fecundidad adolescente superiores a las que tuvimos hace 10 años, cuando éstas alcanzaron su mínimo histórico. Por ejemplo, en 2003, el 15% de los nacimientos en nuestro país fueron de madres menores de los 20 años. Hoy ya vamos en el 18%. Estos datos no son nada alentadores. De acuerdo a las últimas cifras disponibles, solo el 38% de los adolescentes usaron algún método anticonceptivo en su primera relación y el 40% de las adolescentes embarazadas declararon que su embarazo no fue planeado. Pero lo más preocupante es que el 60% restante haya considerado como único proyecto de vida o su única opción convertirse en una madre joven. Señor secretario, además, no podemos negar que en este fenómeno hay generalmente algún factor de violencia, engaño, coerción o abuso. En el 60% de los embarazos de adolescentes, el padre es mayor de 20 años y lamentablemente en casos extremos las madres son niñas de entre 10 y 11 años. Como integrante del Partido Verde reconocemos que hay avances significativos en esta materia. Uno, porque esto ya es un tema que está en la agenda federal. Otro, porque aunque hay muchos asuntos importantes y de impacto, no se dejan de atender también estos asuntos que son de carácter urgente. Señor secretario, estamos también reconocidos que sea usted, el secretario de Gobernación, quien presidirá el Consejo Nacional de Población, el cual, en mi opinión, se le había restado mucha importancia y hoy podemos ver las consecuencias de esta apatía. Por ello, señor secretario, yo le pregunto, ¿cuáles son las acciones concretas que se están llevando a cabo para reducir el fenómeno del embarazo adolescente, ya que todos sabemos que esto es algo que no solo afecta a las adolescentes y a los adolescentes, sino que también a sus familias y a las y los niños que nacen en entornos de marginación y vulnerabilidad en estas ocasiones? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada Mónica García de la Fuente. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, diputado presidente. Diputada Córdoba, decirle que en el caso del señalamiento al respecto de esta presa, que ha sido la opinión
conocida de la opinión pública. Conagua se ha comprometido a hacer la investigación correspondiente y poderlo dar a conocer. No hay nada que esconder, no hay nada que se pueda ocultar. Lo haremos en los tiempos, porque además Conagua tiene tiempos para dar a conocer estos hechos y se hará de esa manera. Respecto a lo que está ocurriendo, quiero reiterar que hay todo el compromiso por rescatar rápidamente de las circunstancias adversas allá en Sonora, y la aplicación de la ley no la ponga usted en duda, lo que corresponda. Un rato escuchaba que tal vez nos damos cuenta después de que hicieron la aprobación respectiva de una ley en el mes de junio, pues que faltan todavía avanzar un poco más. Bienvenido. Si el Estado mexicano tiene mayores instrumentos para actuar, creo que a todos nos va a convenir. Y cuando nos corresponda a nosotros aplicar la ley, lo vamos a hacer sin ningún tipo de limitación. Diputada Mónica de la Fuente, el tema del embarazo no planeado en adolescentes es una prioridad. Efectivamente, creemos que por alguna razón se había dejado esta política de atender, tal vez luego no se ve con perspectiva de futuro, y entonces cuando llegamos a ese futuro encontramos que hay circunstancias adversas, particularmente para los jóvenes. Ya nos estamos ocupando, y efectivamente en el Programa Nacional de Población se contempla al menos 6 líneas de acción relacionadas con el tema. Y permítame comentarle algunas de ellas. Algo fundamental es que ya hay un grupo integrado por la Secretaría de Gobernación, por CONAPO, por INMUJERES, Sedesol, Salud, CEP, el Instituto Mexicano de la Juventud, DIF, ISSSTE, IMSS, CDI. Lo que quiere decir es que están todos los que tienen que opinar al respecto. Y estamos diseñando una estrategia integral para que ahí se concentren todos los esfuerzos del Estado mexicano, que no cada quien esté haciendo su propia acción, su propio esfuerzo, sino que ahí se concentre la política pública que permita atender este tema que es creciente, como usted lo ha señalado. La estrategia será integral y lo será porque será intersectorial y, por supuesto, considerará los derechos sexuales y reproductivos. Además, fomentará la corresponsabilidad. El que estén ahí tantas áreas, instituciones, va a permitir este fomento a la corresponsabilidad y, por supuesto, sus acciones estarán fundamentadas en evidencia científica. Y ello nos hace que estemos tomando las buenas prácticas a nivel internacional en la materia. Esta estrategia se va a presentar próximamente y estamos convencidos que los resultados se podrán mostrar en el mediano y largo plazo. La clave para atender este fenómeno está en que los jóvenes fundamentalmente cuenten con mayor información, con mayor educación y, por supuesto, fundamentalmente que tengan los medios para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de forma responsable, además de contar con opciones reales para enriquecer su proyecto de vida. Y termino solamente diciéndole que todo lo que se está haciendo será con el cuidado respectivo en materia de derechos humanos, porque aquí inician ya algunos señalamientos al respecto. Será en la libertad de los mexicanos, de los jóvenes en lo particular, en pleno respeto a sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene de nuevo cuenta la palabra la diputada Mónica García de la Fuente. Muchas gracias también por su generosidad. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaúnzarain. Adelante, don Fernando.
Bueno, primero quería decirle, por lo que quedó quizás pendiente de la última intervención, secretario, que le tomo la palabra a usted y al presidente de la República. Cuando dice el presidente de la República que está abierto a un diálogo sobre drogas, pues queremos ver la convocatoria a un diálogo sobre drogas y la política sobre este tema. Por supuesto, en el Poder Legislativo nos lo tomamos en serio, hicimos foros, hemos abierto, pero estoy dispuesto y estoy seguro que mucha gente estaría dispuesto a acudir a una discusión con el gobierno sobre la política de drogas. Me parece que eso ayudaría a que México fuera con una posición de Estado a la sesión especial de las Naciones Unidas en 2016, que como le dije, lo solicitó el mismo gobierno mexicano. En ese tiempo, Felipe Calderón lo solicitó en la ONU. En el asunto de Sonora, Secretario de Gobernación, yo pienso que la ley y los órganos de procuración de justicia tienen que buscar eso, la justicia. Y si bien yo celebro que se haya reunido la REA con el presidente Peña Nieto y usted con el gobernador Padres, siempre tiene que haber comunicación. Esperamos que eso no signifique impunidad para nadie y que se aplique la ley en esto y que evidentemente se prevengan acciones como esta, y nos preguntamos por qué sigue la concesión vigente. Pero más allá de eso, imagínense, están presos dos ciudadanos yaquis, Mario Luna y Fernando Jiménez, están presos por defender el agua, y sin embargo, quienes contaminaron el agua de esta manera parece que no tienen grandes consecuencias. Y además, quien fabricó una presa y la desapareció o de manera tan sorpresiva como se construyó, no tiene ningún problema. Perdón, ahí no veo ningún rasgo de justicia. Es impunidad para los poderosos y arbitrariedad para los más débiles. Así es como se percibe para uno. Dos medidas, rigor para unos total y para el otro que fabrica y desaparece presas, nada, ¿no? Está bien, pero por lo menos que se mida a todos con la misma vara. Lo de la CNDH, yo quiero reconocer a Raúl Plasencia. Yo no recuerdo que alguien hubiera generado tanto consenso en la sociedad civil. Todos están en contra. Todos están en contra del actual comisionado. Y me preocupa, porque este es un organismo indispensable de equilibrio público. No recuerdo una Comisión Nacional de Derechos Humanos tan pusilánime, tan gris, tan ladina en muchos sentidos. Porque imagínense, mientras el ejército está tomando medidas por lo de Tlatlaya, que además coincidimos en que tenemos una gran institución y la Secretaría de Defensa Nacional toma el toro por los cuernos, el comisionado de Derechos Humanos lo único que dice es, si hubo enfrentamiento y les doy resultados en 6 semanas. No, perdón, peor imposible. Pero bueno, y me preocupa que estas decisiones se den por algún tipo de presiones, porque los órganos autónomos es lo que hemos decidido para que haya equilibrios hacia el Poder Legislativo. Pero decía Alejandro Gómez Arias, uno de los grandes dirigentes que consiguió la autonomía universitaria en 1929, para que haya autonomía hay que ejercerla. Y vemos que hay órganos autónomos que no se atreven a ejercerla. El IFAI, que generó grandes expectativas, vimos que ni siquiera se atrevió a defender los datos personales, cuando cualquier autoridad prácticamente, servidor público, cada procurador y jefe de policía puede nombrar un representante y le van a dar la información de a quiénes se llamó, etcétera. Ni siquiera en eso quisieron ir, ya no tomar la decisión ellos, sino mandarle la pelota a la Suprema Corte para que decidiera. Yo creo que me preocupa que pudiera haber presiones en contra de los órganos autónomos para que no ejerzan su autonomía, y esto también parece que se ve en la CNDH y es una preocupación que creo está en muchos lados. Sí, en el asunto de feminicidios creo que debieran llegar a una conciliación con el Observatorio Nacional de Feminicidios. Espero que haya ese esfuerzo para que las cifras coincidan, porque si no, va a seguir siendo un frente abierto para un problema en donde parece que lo importante es cuidar frentes políticos y no resolver el problema. Y bueno, le agradezco de antemano, Jesús. Por supuesto, en esto de los yaquis, por cierto, yo quiero tomar también la palabra. Hace poco
el presidente Peña Nieto habló del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, aquí estamos hablando del pueblo yaqui y me parece que hay ahí arbitrariedad. Y bueno, seguramente, le agradezco de antemano sus respuestas, seguramente los medios de comunicación darán un seguimiento puntual y la revista Luces del Siglo podremos enterarnos de que todos alabamos al gobernador Alberto Borge en esta comparecencia. Gracias. Gracias, diputado Belauzarán. Tiene usted la palabra, señor secretario.